A mediados del siglo XIX, Entre Ríos tenía una población que no alcanzaba los 50.000 habitantes y un flujo de inmigración, de inmigrantes, en su mayoría europeos, que se incrementaba en forma constante. Si bien en Entre Ríos y en la Argentina hubo diferentes tipos de colonización, al menos tres: oficial, privada y mixta, las colonias impulsadas por Urquiza y Peiret tenían como objetivo fomentar el asentamiento de población en zonas inhabitadas y explotar las tierras, facilitando el acceso a su propiedad por parte de los colonos. Otras alternativas, por ejemplo, en las que el gobierno cedía la tierra a empresarios a bajo precio y estos las subdividían para vender a los colonos, posibilitaron formas de acaparamiento o de concentración, como lo señala Gastón Gori. El mismo Peiret, pocos años después, probablemente ya asumiendo que los gobiernos no avanzarían en la colonización que postulaba, creó una compañía privada para impulsar su propio proyecto colonizador, siguiendo su idea de instalar colonias en las márgenes entrerrianas del Paraná y el Uruguay. También ese proyecto fue frustrado por la intervención militar a la provincia. Es interesante revisar en el caso de la colonia San José lo que el plan colonizador de Urquiza ofrecía a las familias inmigrantes que aceptaban el convite. Se trataba de una amplia batería de beneficios, otorgada con la única exigencia en que debía ser devuelto con el fruto de su trabajo en unos años. Mientras tanto, todo quedaba hipotecado a nombre de Urquiza, dueño de las tierras que se entregaban en colonización. Cada familia firmaba un contrato, del cual se conservan ejemplares y que ha sido reproducido en varias obras sobre la temática, cuyo texto se presentaba en castellano y en francés, y según el cual el grupo familiar recibía de Urquiza 16 cuadras de terrenos, unas 10 hectáreas, 100 pesos para comprar objetos de primera necesidad, así como semillas, 4 bueyes de labranza, 2 caballos, 2 vacas lecheras con su cría, madera y leña, y la manutención de la familia durante un año desde su llegada a la colonia, a razón de 10 libras de carne y 3 libras de farina por día para 5 personas de 10 años arriba. Como contrapartida, se establecían 4 años para el reembolso del capital y los intereses, aunque Peiret consiguió cierta flexibilidad cuando se produjeron pérdidas de cosechas, por ejemplo. Los colonos tenían la obligación de permanecer en la tierra y trabajarla hasta cancelar la deuda, y aún después solo se podía vender si el potencial comprador estaba dispuesto a continuar las tareas de agricultor en ella. El contrato establecía, como vimos, que a cada familia se le proveería la manutención durante un año, es decir, un ingreso temporario para cada familia de modo de asegurar su subsistencia y la posibilidad de desarrollar con los mínimos sobresaltos su emprendimiento. Esta disposición aparece como un antecedente concreto y operativo de un sistema exitoso de renta básica o ingreso mínimo garantizado, más allá de las evidentes diferencias técnicas con las que hoy concebimos como renta básica universal, vitalicia e incondicional. La provisión de insumos y dinero a las familias constituyó una de las principales claves del éxito de las iniciativas colonizadoras, que debía tener presente y que, sin embargo, no ha sido debidamente registrado hasta el momento como un antecedente para la bibliografía especializada. Por otro lado, la forma de gestión de la colonia es la más avanzada que podría encontrarse en el diseño institucional de la época. Inspirado en uno de los modelos de democracia para Peiret, los cantones suizos, el sistema de San José preveía la participación de los colonos, quienes elegían entre sí una comisión de 5 miembros para discutir los intereses generales de la colonia y presentar sus observaciones a la administración, y un individuo varón de más de 15 años de edad de cada familia debía concurrir a los trabajos que decretara la administración para el interés general de la colonia. Según los datos que se conocen, entre 1857 y 1895, la provincia de Entre Ríos pasó de 79.283 habitantes a 292.019. En unas 3 décadas, la población se cuadruplicó y su densidad pasó de 0,6 habitantes por kilómetro cuadrado a 2,7.
Las colonias florecieron en distintos lugares de la provincia. San José, de las 580 personas que la constituyeron en 1857, pasó a tener más de 2.000 habitantes en 1863, cuando Concepción del Uruguay no llegaba a una población de 6.000 personas. La labor de Peiret al frente de San José es bien conocida y elogiada. Hay numerosas y completas obras sobre ese aspecto específico de su vida, por lo cual remitiré a la lectura de ellas, indicadas en la bibliografía. No obstante, quiero recuperar una de las aproximaciones analíticas sobre el tema, la que realizó Bernardino Horn en su obra Un ensayo social agrario, La colonia San José. Este autor fue hijo de la colonización peiretiana. Nacido en Colón en 1900, fue un activo cooperativista, 2 veces diputado nacional, fue ministro en Entre Ríos en el gobierno de Luis Echeverre, autor de leyes agrarias de avanzada, tanto la provincia como la nación, presidente del Consejo Agrario Nacional. Horn en una figura notable y casi olvidada entre los pensadores argentinos que abordaron el problema del uso y la tenencia de la tierra. Además, era abogado y militante del radicalismo intransigente. Según recuerda Pedro Aguer, se destacaba por su oratoria sencilla y los radicales conservadores no lo querían por sus ideas sobre reforma agraria. Otros radicales lo acusaban de peronista, porque Perón lo convocó para que lo asesorara sobre el trigo cuando la crisis del trigo candeal. Añade Aguer: ¿será casualidad que, como ocurre con Peiret, se trate de personas difíciles de encasillar? En su libro, Horn reivindica la colonización impulsada por Peiret como la búsqueda de una tercera posición entre el liberalismo clásico, que, bajo la consigna de la libertad, tolera la especulación más desenfrenada y los controles absolutos del Estado totalitario. Esa vía intermedia que Horn describe es en efecto la apuesta más clara y distinta de Peiret como filósofo político, que resalta su importancia en el mapa de la historia de las ideas. Se trata de una posición de filosofía política prácticamente vacante en la tradición argentina, y reside en gran medida en la refutación que Peiret hace del liberalismo entendido unilateralmente como liberalismo económico. Por el contrario, Peiret es un ardiente enemigo de esa corriente económica, y precisamente porque se concibe a sí mismo como un defensor de la libertad filosóficamente. Se siente un libertario en su más amplia acepción, lo que, paradójicamente, para algunas perspectivas, implica no solamente el control social y la democratización de la propiedad, sino un compromiso con la intervención virtuosa, aunque mínima, del Estado en la economía. Su propuesta de cooperativización de la producción de las riquezas y de gestión social de los bienes comunes lo muestran defendiendo una alternativa viable entre la economía capitalista liberal, que produce al mismo tiempo riqueza e injusticia, y la gestión estatal burocrática, que gestiona peor que el privado y no soluciona la injusticia. Y lo ubican como un antecedente poco advertido de perspectivas como las propuestas en la actualidad por pensadores como Carlos Santiago Nino, Eric Olin Wright, Elinor Ostrom y Mario Bunge. Pero volvamos a Horn. En su libro traza la historia de la colonia San José, en ese momento, 1957, flamante centenaria, para luego estudiar la situación que exhibe. A la parte histórica la antecede una introducción en la que examina el problema de la colonización, para analizar desde la fundación de la colonia su ampliación con la fundación de Colón y su puerto, la creación de otras nuevas, las características de la administración a cargo de Peiret. Dedica un capítulo a la organización de las colonias y enumera medidas que deberían adoptarse para su evolución. Y termina el libro con 2 estudios de sociología rural y un apéndice documental. Horn asegura que las disposiciones administrativas de Peiret, al alentar una justa distribución de deberes y derechos entre los colonos, incluidos sus órganos democráticos de gestión, como el Consejo elegido por ellos mismos, fueron formando una educación de solidaridad y de convivencia, que hizo de aquellas tierras una floreciente colonia en la que no se sabía qué alabar más, si su progreso material o el espíritu ejemplar de los colonos. Y añade que, por haber vivido en sus primeros años allí, recuerda detalles.
de ese elevado concepto de convivencia, en donde no existía la idea de las diferencias de clase, porque las tareas agrícolas se hacían en común, con la ayuda de los colonos vecinos, en donde no había cuestiones mezquinas o pequeñas entre los pobladores, en donde todo era honradez y no se conocían delincuentes, en donde no tuvo difusión la tan terrible y difundida enfermedad de la especulación con el valor de la tierra, que tantos males ha producido al hombre y al país, y tantas fortunas se han logrado sin trabajo y como exclusiva consecuencia del esfuerzo de todos. Pero el centenario de la colonia marca su estancamiento, asegura. El mal argentino, por demás evidente, hace que los jóvenes se vayan del campo a las ciudades, alentados por los salarios mayores, por el mejor confort, porque se vive bien. El fenómeno industrial trajo esa consecuencia, que ya Peiret vislumbraba. Para corregir esa anormalidad, dirá Horn, hay que hacer lo mismo en el campo, crear nuevas actividades, mecanizar todas las tareas pasibles de hacerlo, extender la energía eléctrica, llevar bienestar y confort, crear escuelas, cooperativas productivas, distribuir la tierra, hacer llegar la tecnología, médicos, hospitales, cinematógrafo, radio, caminos, facilidad en los transportes, enumera. Adoptada a la época era lo que décadas antes reclamaba Peiret, pero concluye con amargura que en nuestro país no se ha hecho nada para evitar el éxodo, al contrario, pareciera que se hubiera fomentado. 70 años después de sus palabras, el campo argentino se sigue despoblando. El ideal de la producción rural parece ser el de enormes extensiones, con monopolios y con propietarios que viven en un country urbano o en la gran capital de la Argentina. Quizás, además de registrar la validez del diagnóstico, haya llegado el momento de retomar algo parecido en cuanto al tratamiento. Volveremos sobre esto.